¿Por qué surge el conflicto? El conflicto en torno al consumo adolescente de la marihuana surge de la tensión entre las distintas representaciones sociales sobre esta práctica. Para instituciones como el sistema de la salud, la escuela, la justicia o los medios de comunicación, el consumo presenta un problema de salud pública, una desviación de la norma o una amenaza al orden social. En cambio, para muchos adolescentes, el consumo puede formar parte de una experiencia compartida recreativa, una forma de enfrentar malestares o de constituir parte del grupo social. Según Durkheim, un hecho social es toda manera de actuar, pensar o sentir, que es externa al individuo y posee un poder colectivo. En este sentido, tanto el consumo de marihuana como el rechazo institucional hacia esta práctica son hechos sociales. Se imponen desde afuera, están socialmente organizados y tienen efectos sobre los individuos. El conflicto existe porque coexisten dos hechos sociales en tensión, uno que normaliza el consumo de ciertos grupos juveniles y otro que lo condena desde la mirada institucional. Weber plantea que la dominación legal racional se basa en normas universales, aplicadas por igual a todos. Sin embargo, en la práctica, esta legalidad no se distribuye de manera equitativa. En las ciudades como Bahía Blanca, por ejemplo, adolescentes pueden fumar marihuana frente a las policías sin consecuencias, mientras que otras personas, como vendedores ambulantes, son perseguidas y sancionadas. Este doble estándar revela que la legalidad se aplica según el interés de clase, control territorial y jerarquías simbólicas. Como resultado, se erosiona la legitimidad de las instituciones y los jóvenes dejan de reconocerlas como autoridades válidas. Desde Marx, la enajenación ocurre cuando las personas pierden el control sobre su vida. Muchos adolescentes, especialmente en contextos de exclusión, viven esa experiencia incluso antes de ingresar al mundo laboral. Enfrentan una educación poco inclusiva, una falta de oportunidades reales y una sensación de no ser escuchados. En este contexto, el consumo aparece no tanto como una elección individual, sino como una forma de canalizar este malestar, buscar pertenencia o escapar de una realidad limitada. No se trata de justificarlo, sino de comprender por qué se produce. ¿Identifica estrategias de herejía y ortodoxia? Bourdieu, en el marco del consumo adolescente de marihuana, se pueden reconocer estrategias de ortodoxia y herejía. La ortodoxia representa la visión dominante, aquella que define al consumo como peligroso, problemático o inmoral. Esta mirada suele ser sostenida por instituciones como la escuela, la policía, el sistema de salud y los medios, que intentan prevenir o erradicar el consumo, muchas veces mediante discursos alarmistas que terminan teniendo el efecto contrario. La herejía, en cambio, está encarnada en las prácticas juveniles que naturalizan el consumo, lo integran a la vida cotidiana y lo reivindican como parte de su identidad. Fumar en la plaza, incluso frente a la policía, no es solo una transgresión legal, es una forma de desafiar el poder simbólico de las instituciones y disputar el sentido mismo de la autoridad. Sin embargo, no todos pueden ejercer esa herejía con el mismo costo. Un adolescente de clase media puede desafiar sin mayores consecuencias, mientras que uno de sectores menos privilegiados puede ser penalizado con mayor dureza. Esto demuestra que la ortodoxia no se impone por igual, ni la herejía tiene el mismo margen para todos. ¿Reconoce tensiones, en cambio, a las posiciones ocupadas por los agentes sociales en un campo? Sí, se reconocen tensiones claras entre las posiciones que ocupan distintos actores en los campos involucrados, ya sea salud, seguridad, educación, juventud. Estas tensiones surgen porque cada actor tiene distinto capital simbólico y material y por lo tanto diferentes formas de ejercer poder. El sistema de salud o el aparato judicial tienden a abordar el consumo desde un enfoque punitivo o médico, mientras que para muchos adolescentes es una práctica habitual y sin conflicto. Esto genera un desfasaje entre las normas que se intentan imponer y las prácticas reales. Además, dentro del mismo campo profesional hay tensiones. Algunos trabajadores de salud o educación sostienen miradas tradicionales y patologizantes, mientras que otros adoptan enfoques comunitarios y de derechos, más cercanos a la salud colectiva. ¿Se podría reconocer el hábitus en las prácticas de los agentes involucrados en el conflicto? Sí, el hábitus se manifiesta en las disposiciones incorporadas que orientan las prácticas de los actores sociales. En el caso de los adolescentes, el consumo está naturalizado por su entorno familiar, social o barrial. Fumar en la plaza puede no vivirse como un acto de rebeldía, sino como algo cotidiano, algo normal. No se trata de una decisión estratégica, sino de la reproducción de prácticas incorporadas, compartidas y legitimizadas dentro de su grupo. Por su parte, la policía también actúa desde un hábitus institucional, que en algunos contextos llega a no intervenir. Por experiencia, sabe que reprimir ese tipo de consumos puede ser ineficaz o contraproducente, así que se produce un equilibrio inestable, donde ninguna de las partes reconoce plenamente la autoridad de la otra, pero conviven dentro del mismo campo de tensión. ¿Identifica memorias colectivas involucradas directa o indirectamente en el conflicto? En este conflicto aparecen memorias colectivas asociadas a la represión del cuerpo joven.
la medicalización de la conducta y la vigilancia institucional. Aunque hoy muchos adolescentes fuman marihuana en espacios públicos sin sanción, esta práctica remite a una historia de control y disciplinamiento. La novedad no es solo que se consuma, sino que también se haga de forma visible, desplazando la autoridad institucional. Las relaciones de fuerza se expresan en una disputa simbólica entre quienes intentan sostener el orden, como la policía o el sistema de salud, y quienes la cuestionan con sus prácticas, los adolescentes. El hábitus de cada grupo refleja su historia. Los jóvenes naturalizan el consumo, los agentes institucionales intentan conservar el control simbólico, muchas veces sin éxito. Desde la perspectiva de la salud colectiva, este conflicto no puede ser abordado solo desde la medicina o la ley. La salud debe entenderse como un proceso social vinculado a derechos, a territorios y a subjetividades. No se trata de un curar a los adolescentes, sino de comprender sus contextos y construir respuestas junto a ellos. El método de la rueda propone espacios horizontales donde todos los actores, jóvenes, profesionales, instituciones, puedan participar activamente. Aplicado a este conflicto, permitiría abrir espacios de diálogo, evitar estigmatizaciones y construir formas colectivas de abordar el consumo, sin negar su existencia ni criminalizarla.